A diario sufrimos un bombardeo de propaganda anticapitalista, que como no podía ser de otra forma, tiende a escorar a nuestra sociedad hacia posiciones contrarias a la economía de mercado. En el imaginario colectivo cala poco a poco la idea de que un férreo control estatal redunda en mejores resultados socioeconómicos, pero sin embargo, la estadística y los datos nos dicen algo totalmente distinto. Esto queda demostrado año tras año en el índice de libertad económica que publica la Heritage Foundation en conjunto con el periódico estadounidense Wall Street Journal, y también en el índice que da a conocer el Instituto Fraser de Canadá. Los datos son recopilados de diversas fuentes, como por ejemplo el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, entre otras entidades de reconocimiento internacional. Bien, bienvenidos al primer video del canal. Lo que voy a intentar hacer hoy es demostrarles a ustedes mediante datos y en la estadística por qué el capitalismo y el libre mercado son muy superiores a lo que sería el intervencionismo estatal o economías socialistas. Vamos a comenzar con el índice de libertad económica de la Heritage Foundation y el Wall Street Journal. Lo que hace este índice es dividir a todos los países del mundo en 5 categorías, que va desde los que son totalmente libres hasta los más reprimidos. Eh, para hacer el índice de libertad económica, eh, utilizan, este índice utiliza como parámetros para medir la libertad económica de un país lo que sería la cantidad de mercados abiertos, eh, el tamaño del Estado, es decir, la cantidad de impuestos que se pagan, la cantidad de regulaciones, después la legislación laboral, entre otras tantas, que si quieren pueden entrar a la página oficial, yo voy a dejar todos los datos en la descripción y pueden comprobarlo ustedes mismos. Bien, comenzamos con PBI per cápita. Vemos que en este gráfico, que a mayor libertad económica obtenemos un mayor PBI per cápita, mientras que los países más abiertos al comercio tienen una renta per cápita promedio de 68.855 dólares, los más reprimidos tienen una de 6.753. En conclusión, podemos afirmar que las economías más liberales eh, son 10 veces, es decir, los países con economías más liberales son 10 veces más ricos que los países reprimidos económicamente. Segunda diapositiva. Tenemos lo que sería libertad económica y emprendimiento. Y bueno, este gráfico muestra que los países mejoran notablemente sus tasas de emprendimiento conforme aseguran una mayor libertad económica. Esto nos sirve de palanca para lograr otras mejoras, puesto que más empresas suponen más empleo, más inversión y más innovación. Vemos la tendencia que muestra que a mayor libertad económica, mayor inversión. Bien, esta diapositiva nos muestra el índice de desarrollo humano. No hay mucho más para agregar. Como vemos, los países más libres tienen un IDH de 0,934 promedio frente a los más reprimidos que tienen uno de 0,573. Si me notan un poco la nariz tapada y la voz un poco rara es porque estoy medio resfriado. Pasamos a esta diapositiva, libertad económica y progreso social. Bien, los países con una economía más libre también pican primero en el índice de desarrollo social, que mide básicamente 3 ejes diferentes. El primero sería las necesidades básicas humanas, como pueden ser el agua y la sanidad, la seguridad, la nutrición, la atención médica básica, etc. El otro eje es el de bienestar, que sería lo que es el acceso a la información y las comunicaciones, eh, la calidad del medio ambiente, entre otros parámetros. Y el último eje es el de oportunidades, que es este eje abarca lo que serían los derechos personales como la libertad de expresión, la libertad de religión, la libertad de elección, la inclusión, el acceso a una educación avanzada, etc.
También la tendencia nos marca que a mayor libertad económica, mayor progreso social o desarrollo social. Índice de percepción de la corrupción. Bueno, no hay tampoco mucho más para agregarle. Vemos que la organización no gubernamental Transparencia Internacional publica este índice desde el año 1995, que mide en una escala de 0, siendo 0 muy corrupto, a 100, siendo ausencia de corrupción. Vemos que a mayor ausencia del Estado en la economía, hay una menor corrupción. Bien, bueno, esta ONG define la corrupción como el abuso del poder encomendado para beneficio personal. Llegamos al índice de paz global. Es un indicador que mide el nivel de paz de un país o región y mide el pacifismo de los países basándose en un amplio abanico de indicadores, que en total son 23. Entre los más destacables podemos encontrar el nivel de conflictos internos, nivel de criminalidad percibida en la sociedad, eh, posibilidad de actos terroristas, número de homicidios, nivel de criminalidad violenta, probabilidad de manifestaciones violentas, número de personas encarceladas, entre otras tantas, pero estos son los que destaco como más relevantes. Observamos que a menor puntaje en el ranking, en este índice a menor puntaje, quiere decir que hay mayor paz y seguridad en el país. Por ejemplo, tenemos a Nueva Zelanda con un puntaje de 1,221 y está segundo en el ranking, frente a Corea del Norte, que tiene un puntaje de 2,921 y está en el puesto 149. En el índice podemos apreciar cómo economías emergentes y que recientemente están haciendo reformas pro mercado suben puestos en el ranking muy rápidamente. Tenemos el ejemplo de Ruanda, que respecto del año anterior escaló 24 puestos, al igual que Botsuana, que creo que escaló 23, sí, 22, 23 respecto del año anterior. Como párrafo aparte, porque me parece muy interesante, en este país, en Ruanda, en solo 5 años, que es un periodo comprendido desde el año 2006 al 2011, al menos 1 millón de ruandeses salieron de la pobreza. Y como decía Frédéric Bastiat, donde entra el comercio, no entran las balas. Libertad económica y esperanza de vida. Bueno, acá la diferencia es abismal. Vemos que las economías más liberales anotan una media de 82,6 años frente a los 65,12 de los países donde predomina el estatismo y el socialismo. Por tanto, podemos decir que en los países con economías más abiertas al mundo, la esperanza de vida es de casi 20 años superior a la que se observa allí donde se aplica un modelo intervencionista. Llegamos a el índice de performance del medio ambiente. Como podemos ver, nos damos cuenta que los países más liberales económicamente ocupan actualmente los puestos más altos en esta medición, con lo cual son los más eficientes en el cuidado del medio ambiente. Y esto tiene que ver con la innovación que trae el capitalismo. Ahora sí, terminamos con el primer índice y vamos a pasar al índice de libertad económica del Instituto Fraser de Canadá. Este índice divide a todos los países del mundo en 4 categorías, siendo el primer cuartil el de más libertad económica y el cuarto cuartil el de más intervencionismo. Y tenemos 2 cuartiles intermedios. Eh, Este índice lo que hace es eliminar la categoría intermedia que tiene el primer índice de libertad económica de la Heritage Foundation y el Wall Street Journal. Elimina este índice, elimina la categoría intermedia, con lo cual, por ejemplo, a la categoría de
más libres ingresan países como España, Estados Unidos o Chile, para compartir este lugar junto a países como Singapur o Irlanda. Cabe recalcar que en el indicador anterior España, Estados Unidos y Chile formaban parte de la categoría de moderadamente libres y mayormente libres, mientras que los países como Singapur e Irlanda pertenecían a la categoría de totalmente libres. En este gráfico podemos observar que el 10% más pobre de la población de los países más libres, es decir, el ingreso del decil más pobre es 10 veces superior en los países más libres que los reprimidos. Quiere decir que los más pobres de los países más libres son 10 veces más ricos que los más pobres de los países intervencionistas y socialistas. Índice de mortalidad infantil. Acá la diferencia es tremenda. Se puede observar la superioridad del capitalismo en lo que respecta a la mortalidad infantil, con tasas extremadamente inferiores en los países con mayor apertura comercial. Podemos ver que las economías más reprimidas multiplican por 7 la tasa de mortalidad infantil frente a las economías promercado. Y por último llegamos al libre, a la libertad económica y crecimiento anual. Se puede concluir que las economías que más crecen son las que adoptan un marco institucional más liberal, y su avance anual medio del PIB per cápita triplica al de los países menos capitalistas. Incluso las economías emergentes que recientemente comenzaron a hacer las reformas llegan a crecer a un ritmo de entre el 5 y el 8%, incluso más. Tenemos como ejemplo el caso de Ruanda, que está creciendo 8% por año. 8% por año crece Ruanda. Tenemos el caso de Panamá, que crece a un ritmo de 6% por año. Y entre otros tantos tenemos Botsuana, que crece a un ritmo del 5% anual. Estos datos los podemos observar en la página del Fondo Monetario Internacional. Bueno, esto ha sido todo. Espero que hayan podido observar y comprender por qué el capitalismo es extremadamente superior a las economías intervencionistas. Porque el capitalismo, el libre mercado, es una máquina de sacar gente de la pobreza.